Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de Historia Total de España. Somos un montón hoy, como la semana pasada, así que de verdad muy agradecido a todos los que estáis aquí, los que están y los que estáis online. La idea de este ciclo es hacer una historia total de España, es decir, contar todo desde el principio hasta el siglo XXI. Por eso empezamos el otro día con antes de que España fuera España, porque al fin y al cabo el sustrato tanto étnico como evidentemente geográfico de lo que somos hoy deriva de entonces. Es muy interesante ver que desde el punto de vista étnico, según todos los estudios biológicos, etcétera, la composición, digamos, racial para entenderlo de los españoles ha cambiado poquísimo contra lo que pueda parecer. Es decir, la aportación visigoda fueron 250.000, 300.000 personas en una población de en torno a 4 millones. La aportación musulmana norteafricana, perdón, probablemente incluso menos. La aportación mayor, curiosamente, desde el punto de vista, digamos, biológico, fue la romana. A lo largo de los siglos en los que Hispania fue la España romana, donde entró muchísima gente. ¿Cuánta? No lo podemos saber, pero sí lo suficiente como para romanizar enteramente no solo la cultura y las ciudades, como luego veremos, sino, por favor, Paula, pon la primera diapositiva, sino también nuestra propia sangre, por así decirlo, ¿verdad? Os recuerdo cómo habíamos quedado la última vez. La España de antes de los romanos, la España de antes de los romanos era esto. Y quiero subrayar el carácter absolutamente dispar y fragmentario del país. Los grupos célticos por una parte, los grupos ibéricos por otra parte, eso que se llama celtíberos, luego los vascones, aquitanos y demás, los restos de tartesos. Y quiero subrayarlo porque en aquel momento esto no es una unidad. Nadie tiene conciencia de unidad. Ni siquiera los pueblos emparentados, por ejemplo, bácceos y arébacos, que son pueblos del mismo tipo, ninguno tiene ninguna idea de comunidad en absoluto. Nunca se han unido para nada, porque nunca han tenido un enemigo común, con lo cual no hay ninguna identidad propiamente ibérica de ningún género. Lo llamamos España porque es la forma de entendernos, pero es un mundo extremadamente fragmentario. Y lo que hace que deje de ser un mundo fragmentario es precisamente la romanización. Por eso es tan importante. El propio nombre, siguiente diapositiva, por favor, Paula, el propio nombre España, como sabéis, lo ponen los romanos. Y eso en el contexto de las guerras entre Roma y Cartago, que son absolutamente cruciales, y vamos a dedicarle un poquito a explicar en qué consistieron las famosas guerras púnicas, porque si hubieran acabado de otra manera, España jamás habría existido, de hecho jamás habría llamado así, porque los cartagineses nos llaman de otra forma. Tampoco seríamos un país como el que somos, porque Cartago representaba un tipo de civilización distinto, oriental, completamente, semejante de los fenicios, de los que procedían. El nombre de España también viene de los romanos en principio. Son los fenicios quienes llaman a esto Span, que nadie sabe qué quiere decir, porque hay una cosa que circula mucho, que es que esto es tierra de conejos, pero es un poco absurdo porque conejos había en todas partes. Esto no tiene sentido llamar tierra de conejos específicamente a esta, ¿no? Es más probable que tenga que ver con el significado de varias descomposiciones del término Span en lengua fenicia, que significan tierra del norte o tierra de metales o algo parecido. Eso tiene más sentido. No lo sabemos. Lo que sabemos es que los romanos, a partir precisamente del término fenicio, empiezan a llamarlo Hispania. Y por cierto, empiezan a llamarlo España, porque Hispania se pronuncia España. Hispania en latín se pronuncia España. Hay una polémica perfectamente absurda con los historiadores, digamos, antinacionales que dicen, es que bueno, aquello no era España, aquello era Hispania. Bueno, si se llama España y está donde está, pues lo lógico es llamarlo España, ¿no? En fin, son una polémica absurda en la que no entraré. Luego a lo mejor en otra sesión, pero desde luego no en esta. Es muy determinante esto desde el punto de vista de la civilización. El hecho de que Roma y Cartago en aquel momento significan dos mundos completamente diferentes. Paula, por favor, la siguiente. ¿Qué es Cartago? Esto es una imagen bastante realista de cómo era la ciudad de Cartago. Solo la ciudad, ¿eh? Bueno. Cartago quiere decir ciudad nueva. Se llama ciudad nueva porque gente que venía de Tiro, de Fenicia, Tiro donde está, en fin, en el actual Líbano, a finales del siglo IX a.C., llegan hasta
sus correrías y fundan una colonia fundamentalmente mercantil y naval en lo que hoy es Túnez. Es ahí donde arraiga una ciudad que, cuando Tiro cae en poder de Babilonia, en el 580 a.C., se independiza. ¿Cómo era Cartago? Cartago se parece muchísimo, bueno, no voy a hacer comparaciones antihistóricas, era una república oligárquica, es decir, mandaban los ricos. Incluso cuando fue una monarquía, porque tenía dos monarcas, ufetes, etcétera, como se llamaban, funcionaba como una república. Eran quienes determinaban todo, era básicamente el Consejo de Administración de Cartago, que eran las grandes fortunas comerciales de Cartago y las grandes familias que se repartían el poder desde un punto de vista fundamentalmente económico. Era una talasocracia. ¿Qué quiere decir talasocracia? Una talasocracia es una potencia que basa su poder en el mar, talasos. Un ejemplo claro es Inglaterra. Bueno, Cartago era eso, es decir, su idea del dominio consistía en llegar a todas partes, montar allí colonias y explotar lo que hubiera, metales, esclavos, lo que fuera, ¿no? No era una potencia imperial como luego veremos que era Roma, que va a un territorio y lo hace suyo, o España, que crea pequeñas Españas por todas partes. Cartago era otro mundo enteramente diferente, una talasocracia. Su proyección exterior es esencialmente comercial. Atienden fundamentalmente a nutrir la riqueza de la propia ciudad. Por supuesto, una sociedad esclavista, como en la época lo eran todas, y esto es muy importante, con un ejército fundamentalmente mercenario. Para tener un ejército, digamos, de naturales, hace falta una cierta conciencia de ciudadanía entre el pueblo, que es al final quien va a morir a las batallas. En Cartago no había tal. Hubo una época al principio en la que sí hubo un ejército de ciudadanos, pero se acabó muy rápido. Le resultaba infinitamente más rentable reclutar a los pueblos de alrededor, que eran lo que se llamaban númidas en la época, bereberes, africanos, etcétera, y también celtíberos, como después veremos, fundamentalmente mercenarios. Su religión era la fenicia y tenía casi 1 millón de habitantes viviendo ahí, en el cogollo de la ciudad, para muchísima gente. Lo de la religión fenicia es importante porque tiene que ver con esa diferencia, ¿verdad?, radical de civilización que representaba, Paula, siguiente diapositiva, respecto a Roma, que Roma era otro mundo enteramente diferente. Roma se funda hacia el 753, urbe condita, como dicen ellos, en la zona de los latinos, es decir, en el Lacio, por los itálicos, que es un pueblo indoeuropeo, así llaman, ¿no?, varios pueblos en realidad, al lado de los sabinos, de los etruscos, en un contexto en el que Roma solo es, en realidad, 7 colinas que de repente se federan, ¿no? Bueno, 9 colinas en realidad. Y es un mundo mentalmente contrario por completo a Cartago. Es una economía agraria y comercial también, pero fundamentalmente agraria, que continuamente va ganando tierras a su alrededor. Tiene un ejército formado no por mercenarios contratados en los pueblos de al lado. Los ligures eran celtas, por ejemplo, no eran itálicos, bueno, sino por los propios ciudadanos de Roma. Es una sociedad aristocrática con una división extremadamente rígida entre nobles y plebeyos y entre plebeyos y esclavos, y esto, por cierto, va a permanecer así muchísimos siglos, y tienen un panteón religioso politeísta de tipo indoeuropeo, literalmente absorbido de los griegos. La mayor parte de los pueblos indoeuropeos, como veíamos en la anterior sesión, se extienden por toda Europa, tanto occidental como oriental, mantienen un cierto parentesco en todos sus panteones siempre, con 3 funciones, que es el dios rector, que imparte justicia, que es el dios padre, etcétera, que puede ser lo mismo Júpiter que Apolo, que Odín u Wotan, por ejemplo. Un dios de carácter guerrero, que es el Thor de los escandinavos, es el Marte de los romanos, el Ares de los griegos, y una deidad generalmente femenina vinculada a la producción y la reproducción, que es Freya en los nórdicos, Venus en los romanos, siempre es el mismo patrón. Y es muy interesante porque es un patrón específicamente europeo. Si repasáis el santoral, veréis que hay un montón de santos que se pueden ir escribiendo a cada una de estas 3 cosas. Bueno, es la forma europea de entender el mundo. Ha sido así siempre. Roma y Cartago, Paula, por favor, se enfrentan en varias guerras que van a ser devastadoras. Y además un tipo de guerra en la que solo puede quedar uno, porque es una guerra existencial.
es una guerra existencial porque representan dos formas de entender el mundo completamente distintas. ¿Qué ocurre? Ocurre que Roma empieza a extenderse por la República, o sea, perdón, por todo el territorio itálico, y llega un momento en el que choca literalmente con las posesiones cartaginesas, particularmente en Sicilia, y en torno a un punto concreto que es Siracusa. Cartago es dueña del mar enteramente, del Mediterráneo occidental, y además tiene todas las vías abiertas al Mediterráneo oriental, con lo cual se siente amenazada porque llegan los romanos. Y Roma se siente amenazada porque los cartagineses le cierran el mar, y es la guerra. Y va a ser la guerra continuamente, más de 100 años. E insisto en que es una guerra de carácter civilizacional, es decir, es Oriente y Occidente lo que se enfrenta. Es el mundo fenicio contra el mundo europeo. La primera guerra púnica, Paula, por favor, se centra fundamentalmente en Sicilia. Por esto que os he contado, se trataba de abrir el Mediterráneo. Roma tenía apenas barcos de guerra porque no era un mundo naval, pero construyó una flota de más de 1000 galeras en todo este periodo y consigue vencer a los cartagineses. Voy a ir muy rápido, no voy a explicar las guerras púnicas en detalle porque nos eternizaríamos, ¿no? Lo importante es que después de esta guerra, que son 20 años de guerra, 20 y pico años, Roma consigue apoderarse de Sicilia, de Córcega y de Cerdeña, con lo cual se convierte en la nueva dueña del Mediterráneo occidental. Y para los cartagineses se acabó lo que se daba. Desde el punto de vista comercial están obligados, y esto es importantísimo para los españoles, están obligados a buscar otro mundo diferente. Por eso empieza, Paula, por favor, la Segunda Guerra Púnica. Cuando los cartagineses se encuentran con el mundo cerrado, ¿qué hacen? Buscar un sitio nuevo donde puedan encontrar esclavos, materias primas. ¿Y cuál? España. La tienen entera. En aquel momento, como hemos visto en la primera diapositiva, está prácticamente virgen. Así que, después de una guerra atroz del interior de Cartago, que fue la guerra de los mercenarios, y os he dicho que su ejército era fundamentalmente mercenario, tienen que buscar, como sea, nuevos recursos. Aparece una familia muy importante, os decía antes que Cartago era fundamentalmente una oligarquía, esa familia es de los Barca, los Bárcidas, como se les llama, y empiezan a dirigir como si fuera una empresa privada, porque en realidad lo dirigen así, la conquista de España. Amílcar Barca, su cuñado, que se llama Asdrúbal el Bello, me imagino que porque sería muy guapo, pero en fin, nadie sabe por qué, y los hijos de Amílcar, que son Aníbal y Asdrúbal, mucho más conocidos. Así que fundan Cartagena Carhadast, y ellos empiezan a entrar por la península en busca fundamentalmente de metales. Si recordáis de la anterior sesión, nosotros teníamos ya un mundo muy evolucionado que era el de los turdetanos, abundancia de metales en toda esta zona, todavía la hay hoy, y una ruta del estaño que iba por el Atlántico, es decir, ellos sabían dónde buscar, pero tenían que controlar a las tribus locales para que les hicieran el trabajo. Bueno, siguiente diapositiva, por favor, porque la Segunda Guerra Púnica va a empezar precisamente por esta invasión cartaginesa de España. Para empezar, los turdetanos le salen al frente. Aníbal llega allí con sus elefantes de guerra, sus ejércitos de mercenarios númidas y tal, y los turdetanos llaman en su socorro a los guerreros celtas. ¿Esto por qué es importante? Porque hasta entonces todos estos mundos hispanos habían vivido de espaldas o en guerra unos con otros. Y ahora empiezan a federarse. Es la primera vez que aparece una mínima conciencia de comunidad o por lo menos de alianza frente a un enemigo común entre los pueblos de la península. Llaman a un guerrero celta muy famoso que se llama Istolacio y su hermano Indortes, se dice que es su hermano, nadie lo sabe con seguridad, y estos montan un ejército mixto de turdetanos, íberos y celtíberos. Una vez más es la primera vez que esto ocurre. Siempre habían peleado entre sí, esta vez se unen. ¿Por qué? Porque hay un otro muchísimo más distinto que ellos. Hay un enemigo enteramente exterior, que es el cartaginés. En fin, Istolacio y Indortes eran gente muy valiente, pero nuestros ejércitos de la época eran bandas de gente con falcatas y a caballo, es decir, son vencidos. Además, los cartagineses eran particularmente agrios. En la victoria, tanto Istolacio como Indortes, en 2 batallas sucesivas, son vencidos, torturados, crucificados y muertos así, ¿no? por Amílcar, por el padre del clan. Y lo que hacen, puesto que era un ejército fundamentalmente mercenario,
es incorporar a todos los naturales que pueden a su hueste. Te voy a perdonar la vida, pero vas a pelear para mí. Los españoles vamos a hacer lo mismo en América después. Es una cosa muy común. La Núñez de Balboa, según avanza por Panamá, cuando vence una tribu, la incorpora a su hueste. Y ellos se quedan tan contentos porque todos los han matado. Bueno, esto es un poco lo mismo. Cerca de 3.000 mercenarios celtíberos. El siguiente episodio de esta guerra es cuando Amílcar, Paula, por favor, siguiente diapositiva, intenta entrar hacia el interior, dentro de ese camino que hemos visto antes. Y entonces le aparece enfrente un caudillo enteramente distinto, un íbero que se llama Orisón, que en una ciudad llamada Elique, y que nadie sabe muy bien dónde está, pero probablemente sea Elche del Segura en Albacete, no Elche, la de Alicante, tiene una ideica, que es que si ellos tienen elefantes, yo tengo toros. Entonces, aunque hay diferentes versiones sobre esto, pero la más aceptada es que, si sois del Levante habréis visto el toro embolado, que es una cosa que en mi pueblo se hace mucho. Es una crueldad tremenda, pero bueno, tú coges al toro, le metes en los cuernos, los dos estás ardiendo y el bicho sale espantado. Bueno, pues hizo eso. Entonces llegaban los elefantes y entonces, ¡bum!, soltó los toros con los cuernos incendiados y fue una auténtica hecatombe para los cartagineses. El propio Amílcar murió en esta batalla. Nadie sabe si aplastado por los toros o por sus propios elefantes, que claro, a ver, aquellos salieron de estampida, o ahogado en un río en la huida. Nadie lo sabe muy bien porque hay muchas versiones. El hecho es que es la primera gran derrota de los cartagineses en la península. Orisón morirá un año después en combate porque los cartagineses van a seguir en el empeño. Literalmente se estaban jugando la supervivencia de su ciudad en aquella historia. Y es así, Paula, siguiente por favor, cómo llegamos a un episodio clave en todo esto, que es el asedio de Sagunto. Cuando se muera Amílcar en esta batalla, a su hijo Aníbal le nombran jefe militar de Cartago en España, y Cartago Aníbal rompe todos los tratados con Roma y marcha sobre lo que ya era la zona de influencia romana en España, porque después de la derrota de la Primera Guerra Púnica, los romanos habían montado centros en Ampurias, Tarragona, etcétera, ¿no? Entonces él va contra las ciudades más próximas a los romanos. Y había una, Arse, Sagunto, que mantenía un pacto de alianza con Roma, lo suficientemente lejos de las bases romanas como para poder atacarla con cierta ventaja. Así que lo que hace Aníbal es marcharse allí con sus elefantes y sitiar Sagunto, e insta a los defensores a rendirse. Y Aníbal piensa probablemente que puede hacerles cambiar el pacto, es decir, bueno, habéis pactado con los romanos, ahora pactad conmigo. Y así yo tengo un puerto en el Mediterráneo y gano un montón en el Mediterráneo occidental, porque recordad que se les había quedado cerrado después de la derrota de la Primera Guerra Púnica. Pero los saguntinos dicen que no, que ellos han pactado con Roma y que van a aguantar el asedio. Y entonces piensan los saguntinos, bueno, vendrán los romanos a defendernos. Así que mandan un emisario a Roma, que efectivamente conoce la noticia y se indigna, pero jamás habrá un socorro romano para Sagunto. ¿Por qué? Pues por lo mismo que jamás habrá un socorro de la OTAN para Ucrania. Exactamente por lo mismo. Te has lanzado a uno a que muera por ti. Esto es lo mismo. Después de 8 meses de cerco, Aníbal consigue romper las defensas de Arse, y los saguntinos, como todos sabéis, optan por inmolarse colectivamente, ya sea en combate, ya sea arrojándose el fuego. Es decir, la estampa tradicional, nadie sabe hasta qué punto real, es que abren las puertas los últimos que quedan y se lanzan contra los cartagineses a morir, mientras las mujeres y los niños se queman en el interior de la ciudad. No sé si habéis estado en Sagunto, porque luego todo aquello lo han cambiado mucho, y por otra parte el gobierno valenciano ha hecho una cagada en el Teatro Romano que es para meterlos en la cárcel a todos. Pero vale la pena verlo porque te ves las dimensiones de lo que era Sagunto como ciudad, es una cosa impresionante. Bueno, el hecho es que Roma tiene lo que quería, al final también, un casus belli, y declara la guerra a Cartago, y así comienza la Segunda Guerra Púnica, que es la siguiente diapositiva, Paula, por favor. La Segunda Guerra Púnica son casi 20 años de guerra, cuyo principal acontecimiento que todos conocemos es la famosa expedición de Aníbal por todo el Mediterráneo, cruzando los Alpes con sus elefantes hasta Italia, donde una y otra vez se pelea con los romanos, les gana permanentemente. Lo que lleva consigo Aníbal, por otra parte, son miles de guerreros celtíberos, nadie sabe cuántos, pero muchísimos miles, y gente que estaba muy acostumbrada
a pelear, pero a lo que nosotros más nos concierne es a que mientras Aníbal está haciendo su expedición contra Roma hacia Italia, Roma está aprovechando para entrar en la península por primera vez. Esto es muy importante porque Publio Cornelio Escipión, que no es el africano, es su abuelo, se dedica a pactar, a hacer política. Empieza a pactar con las ciudades hispanas, incluidas las que habían sido cartaginesas. Por ejemplo, tiene una idea genial que es tomar Cartagena, que estaba llena de rehenes que los cartagineses habían tomado a las familias, a las élites locales celtíberas e íberas. Entonces, ¿qué hace? Les da la libertad, sin pedir nada a cambio. Y solo con ese golpe se gana la alianza de todo el mundo ibérico, ¿no? Bueno, política. Además de un buen general, era un magnífico político. La expedición de Aníbal y después de su hermano Asdrúbal, que termina muriendo en ella, es un poco catastrófica, con muchas victorias militares, pero con un balance final atroz. Y por el contrario, en el 206 a.C., en Alcalá del Río, que entonces se llamaba Ilipa, Escipión vence a los cartagineses. Y entre la catástrofe militar en Hispania y las victorias pírricas, en realidad, de Aníbal en su periplo, Cartago termina absolutamente deshecha. Cartago se queda en sus posesiones africanas y los romanos se encuentran que después de esta guerra, que les ha costado miles y miles y miles de hombres, una guerra absolutamente brutal, sin embargo tiene todo el Mediterráneo para sí y además una entrada enorme en la península ibérica. Esto es en lo que ellos llaman ya Hispania, España. Siguiente diapositiva, por favor. Paula, la Tercera Guerra Púnica a nosotros ya en realidad no nos concierne. Es una guerra entre Roma y Cartago en la que Roma se dedica a aniquilar Cartago. Ocurre que Cartago, que se ha quedado en esto, pero bueno, era un mundo de gente emprendedora y tal, se dedica a concentrar todos sus recursos en recuperar su comercio y multiplicarlo. Roma teme que vuelvan a las andadas y entonces lo que hacen es una nueva expedición con bloqueo, asedio de la capital y finalmente la rendición y la destrucción de Cartago. La civilización cartaginesa como tal desaparece de la historia. Hay una estampa muy tremenda que cuentan los romanos y que seguramente es cierta, en la que en Útica, que es una ciudad que está al lado, ante la llegada de los romanos, los cartagineses recurren a un viejo ritual fenicio, por otra parte. Yo os he dicho que la religión de Cartago era la fenicia. Había un dios que era, bueno, en realidad era una mezcla de dos divinidades, Moloch Baal. Moloch Baal era un gran ídolo de bronce, que era como un gran toro, ¿no? Y hueco por dentro, y dentro se encendía mucho fuego. Entonces lo que hacían era arrojar a las fauces del gran toro a los hijos mayores de las familias más importantes, en sacrificio y tal. Bueno, eso no les salvó. Cartago quedó definitivamente borrada de la historia y, como sabéis, sus campos fueron sembrados de sal. Que yo creo que seguramente no lo sembrarían mucho de sal, porque después se convirtió en ciudad romana, pero, en fin, en todo caso, esto es la historia. Y así, España empieza a ser romana. Paula, siguiente diapositiva, por favor. Lo que yo quiero subrayar es que ellos, o sea, los romanos no solo están aquí. Para entender cómo es posible esta expansión, hay que entender que la expansión romana forma parte de un enorme proceso que se está produciendo en todas direcciones. Toda la península itálica tiene una demografía explosiva, descomunal, y fijaos además en qué términos, porque se sabe que aproximadamente el 50% de los niños morían antes de los 5 años. O sea, la mortandad infantil era tremenda, pero entre los demás pueblos era todavía peor. Y la gente normalmente se moría antes de los 50, pero en los otros pueblos era aún peor. Es decir, la explosión demográfica romana aún así era mucho más ventajosa que en el resto y fundamentalmente, como luego veremos, estaban armados de una inteligencia política y de una capacidad tecnológica muy superior a la de los demás pueblos. Eso lo vamos a ver más despacio, pero sí que quiero precisar dos conceptos que me parecen importantes. Uno, que España era un tesoro porque tenía de todo, enormes llanos para sembrar grano, cosa que era absolutamente fundamental, montones de yacimientos de metales, vías comerciales que venían de antiguo y que funcionaban bastante bien. Y por otra parte, los romanos aplican una política muy inteligente que es de afirmación de la supremacía militar
también sin combate. Es decir, no iban arrasando, no era Atila. O sea, llegaban a un sitio y pactaban, veían tal. Si no había acuerdo, sí que invadían, y luego veremos cómo hubo en fin, periodos bélicos realmente tremendos en la península ibérica. La cuestión es que para el tipo conquistado, y aquí vuelvo a remitirme al ejemplo de la conquista española de América, para el tipo conquistado las ventajas eran enormes. ¿Por qué? Pues porque te permitían a las élites políticas locales mantener el control, mantener su poder, y toda esa ciudad, todo ese pueblo, lo que fuere, quedaba incorporado al mundo político romano. De tal forma que normalmente, si no tenías una conciencia particularmente aguda de tu singularidad, era muy tentador. Y esto se vio sobre todo en el dominio del sureste peninsular. Vamos a la siguiente diapositiva, Paula, por favor, porque ahora de lo que se trata es de contar cómo fue la conquista de España. Contarlo muy rápidamente, porque fue larguísima. 200 años. Es decir, los romanos estuvieron 200 años tratando de controlar el conjunto de la península. Es verdad que con fases más aceleradas y fases menos aceleradas, y también que había partes de la península que les importaba un bledo controlar, como Cantabria, por ejemplo, que era un sitio hasta fecha muy reciente, ¿no? Es una maravilla de lugar, pero es una maravilla de lugar hoy que tenemos calefacción y carreteras. Claro, esto en el siglo I o en el siglo II, era una locura llegar allí. Es una locura ir en tren a Oviedo hoy, pues imagínate entonces, ¿no? Bueno, es una integración que se va haciendo poco a poco, y como no es un poder como el cartaginés que llega allí y arrasa, compra unos, como no sé qué, se lleva esclavos, sino que van construyendo pequeñas Romas por todas partes, se da una circunstancia muy llamativa, y es que buena parte de España ya es enteramente romana y vive como romanos, mientras unos pocos cientos de kilómetros al norte, todos los romanos, incluidos los hispanos, están peleando contra otros hispanos que no quieren ser romanos. Es una circunstancia muy particular. Es decir, la romanización, si lo viéramos así, tendría bastante de guerra civil, pero en realidad no, porque estos que están aquí se sienten ya romanos y además desean serlo, y los otros no. Precisamente los otros no quieren ser romanos ni a tiros, y de ahí precisamente la cuestión. Pon la siguiente diapositiva, Paula, por favor, porque vamos a ver las fases. La primera fase es que Roma literalmente suplanta a Cartago. Es decir, esto antes estaba bajo control cartaginés y ahora ellos llegan y dicen, esto es mío. Crean sus propias ciudades, sus propias colonias, particularmente la de Tarragona, que es el primer campamento romano en España y se convierte en la primera gran ciudad romana, hasta Itálica. Tarraco es una ciudad romana, es decir, ellos la crean como una ciudad romana, a imagen y semejanza de cualquier ciudad romana. E Itálica lo mismo, porque en Itálica, ¿os acordáis de la batalla de Ilipa, donde Escipión había vencido a los cartagineses? A los veteranos, cuando se licencian, Escipión los asienta allí y crean su ciudad. En lo que va a ser, por otra parte, una tónica permanente de Roma en todas partes, a la gente que se va licenciando y después de 20 años de servicio, que es que la mili era larga de narices en Roma, ¿verdad? Le dan tierras. Esa es, por cierto, la causa de lo que antes os contaba de la enorme repoblación física, biológica de Roma en España, porque es que aquí venían, en cuanto se licenciaban, miles, ¿no? Miles y miles y miles. Así que entre las élites locales que se han plegado al nuevo poder, os recuerdo el pacto de Cartagena, por ejemplo, de Escipión con las familias locales, y los itálicos que llegan, se va repoblando de forma bastante pacífica toda esta parte del litoral mediterráneo español hasta Cádiz. Las ciudades romanas que se crean son o ciudades preexistentes, luego veremos lo que es una ciudad romana exactamente, o ciudades de nueva planta, de nueva creación. Pon la siguiente diapositiva, por favor, porque la segunda parte ya es más complicada. Cuando Roma se lanza a la conquista del interior, que va a ser un periodo de 50 años largos, permanentemente salpicados de guerras. ¿Para qué penetra en el interior? Fundamentalmente por las grandes vegas de los ríos. En sesiones posteriores veremos hasta qué punto eran determinantes en nuestra historia el control de estas grandes vegas, como por las explotaciones mineras, que para Roma era absolutamente fundamental. Y así como la España mediterránea, bueno, se adapta con bastante facilidad. Por el contrario, en el interior va a ser un sinvivir. En la mayor parte de los lugares
se establece un pacto que se acepta. Pero este pacto de inmediato se rompe, por unos o por otros, pero se rompe. ¿Por qué? Por 1000 razones. Hay que tener en cuenta que, en cierto modo, el tipo que llega, el romano que llega allí al frente de un contingente, de una hueste, llega con una finalidad al mismo tiempo política y militar. Él es un jefe político y es un jefe militar. Y lo que quiere es hacer carrera para llegar a Roma y ser senador. El cursus honorum que se llama, ¿no? Bueno. Y está solo. Y está solo. No tiene ningún vínculo ni con las ciudades romanas ya asentadas en la península, ni mucho menos con los locales. Y no se va a quedar allí toda la vida. Es decir, no le importa lo más mínimo masacrar el pueblo que sea, porque lo que él quiere es volver a Roma para ser senador. Esto, que hizo, por cierto, el carácter tan, bueno, es una especie de liderazgo agresivo muy característico, ¿verdad?, del mundo político romano, se aplica de una forma extremadamente amarga en la conquista romana del interior. Y ellos también van a llevar buena parte de la amargura, porque las batallas, por favor, siguiente diapositiva, son infinitas. Son las llamadas guerras celtíberas. Las guerras celtíberas, que ocupan más de 50 años y donde está, entre otros, el episodio de Numancia. Hay una primera rebelión de los iberos, pero que los juzga Catón, pero de inmediato se forma una coalición de pueblos celtíberos contra la presencia romana. ¿Por qué? Muy fundamentalmente por la cuestión de los esclavos, porque la economía romana era esencialmente esclavista, ¿no? Y esta gente, ni tenía esclavos, porque tenía muy poquitos esclavos, aunque había esclavitud en las sociedades celtibéricas, ni mucho menos estaban dispuestos a dejar de ser libres, ¿no? Bueno, hay una primera sublevación en Toledo, con derrota celtíbera, y luego hay 3 guerras sucesivas: la guerra de los Lusones, la guerra del Fuego y la guerra de Numancia, que les hacen la vida imposible a los romanos. ¿Los Lusones quiénes eran? Estaban aquí más o menos, entre Guadalajara, Zaragoza y el sur de Soria. Era una de las tribus celtíberas. La guerra del Fuego es la que se da en Segeda, relativamente cerca de Numancia, y precisamente va a dar lugar después a la guerra de Numancia, cuando los segedanos se marchan buscando refugio a Numancia, y Numancia les abre las puertas. Enseguida lo veremos. Y finalmente la guerra de Numancia, que son 10 años. Y hay que hacerse una idea de lo que pudo ser aquello. En aquel momento Roma está actuando no con sus legiones solo, sino con ejércitos. Cada legión tenía aproximadamente en torno a 6.000, 6.200 hombres. Y según Tito Livio, esa era la cantidad que tenían. Bueno, pues además de añadirles otros 2.000 y pico que serían celtíberos o iberos. Es decir, ya había autóctonos peleando contra otros autóctonos. ¿Por qué? Luego lo veremos. Combatir como auxiliar en una legión te permitía, al acabar, ser ciudadano romano. Y eso significaba un ascenso social extraordinario. Por otra parte, con frecuencia, estas guerras terminan con un reparto de tierras entre los autóctonos que han peleado ahí. Porque los auxiliares no hacían una mili de 20 años como los romanos. Estos tenían que licenciarse. Los auxiliares acababan la campaña y luego, ¿qué? Pues les repartían lotes de tierras. De tal forma que muchos celtíberos, que por diferentes motivos se habían quedado sin tierras en su pueblo, se adistaban para que se las dieran en otro lado, ¿no? Esto funcionaba más o menos así. Aquí tenéis una breve descripción de los pueblos distintos que forman esa especie de confederación celtíbera. Y subrayo de la confederación porque, una vez más, ante un otro enteramente diferente a ti, los celtíberos se alían. Aunque habían estado peleándose entre sí siempre, y luego volverán a pelearse porque los españoles somos así. Pero bueno, aquí se alían. Paula, por favor, la siguiente diapositiva. El episodio de Numancia es el más dramático y característico de este periodo. Aquí tenéis una reconstrucción de cómo podía ser el castro de Numancia en aquel momento, y aquí una reconstrucción de lo que hace Escipión Emiliano, otro Escipión distinto, para acabar la resistencia de Numancia, después de que los romanos hayan estado 4 o 5 años siendo derrotados sistemáticamente frente a esa ciudad. Siendo derrotados porque es un sitio fácil de defender y porque los numantinos tenían suficientes reservas para salir a atacarles. Así que Escipión Emiliano lo que hace es, como lo hará luego César en Alesia, literalmente encerrarles, rodearles, monta una gigantesca... ¿Habéis estado en Numancia? Porque es una preciosidad de sitio. Bueno, monta una gigantesca muralla en torno a la muralla, a las varias murallas de Numancia, y les cierra montando campamentos.
y empieza un larguísimo asedio que dura, lo que es el asedio propiamente dicho, es 1 año y medio, pero 1 año y medio sin víveres es muchísimo, muchísimo tiempo. Como sabéis, Numancia termina aniquilada, porque ellos no se quieren rendir. Además, los romanos no quieren que se rinda. Hay un episodio muy característico después de mucho tiempo de muchos enviados romanos siendo derrotados sistemáticamente, en el que los numantinos mandan un emisario para negociar y los romanos lo matan, ya no quieren negociar, quieren acabar con aquello como sea. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Pero no van a ser la única resistencia, las celtíberas, porque luego, o al mismo tiempo, en realidad, están la de los lusitanos, que es la célebre de Viriato. Los lusitanos, en esta parte de la península ibérica, nosotros hoy interpretamos que son portugueses, en realidad es un absurdo, porque eran, bueno, gente que vivía en esa parte de Hispania que se llamaba así, Lusitania. Bueno, y probablemente en coalición con diferentes tribus célticas, porque esta parte es esencialmente céltica de la península. La enumeración de lo que ocurre es sencillamente atroz, entre revueltas, matanzas y demás. Por ejemplo, Galba y Lúculo aprovechan las revueltas del 55 para en el 147 proponer un pacto a los romanos. Perdón, a los lusitanos. Los lusitanos acuden, van muchos, van a estar dispuestos a pedir la paz y según llegan, Galba los manda a matar a todos. Se acaba más de 3.000 muertos. Pues sí, a lo bestia. Pero a lo bestia. Sí, como la boda roja. A los que consiguen escapar, Lúculo los mata. Bueno, es todavía peor, es decir, los que consiguen escapar a la matanza caen esclavos y antes de embarcar llega Lúculo y los mata a todos, los esclavos también. O sea, no dejar a nadie vivo en el mundo lusitano. Pero había más, hasta se levanta Viriato, que empieza una guerra de guerrillas que además va a ser extremadamente eficaz y que va a volver locos a los romanos. Viriato consigue una coalición con un celtíbero, otra vez, es decir, vuelven a aliarse estos pueblos que antes no se podían ver, ¿verdad? Los de Tangino, concretamente, e incluso le impone a los romanos un tratado de paz que estos aceptan, pero mientras tanto allí están moviendo hilos para que alguien de su propio círculo le mate. Y le matan, efectivamente. 3 personajes muy conocidos por otra parte. Luego llega aquello que todos habéis oído de que Roma no paga traidores, pero el que se quedó bien pagado fue Viriato, que le mataron. Y se acabó la resistencia lusitana a partir de aquel momento, porque ya no había un jefe. Hasta el año 60 no se consigue de todas formas la sumisión completa de la Lusitania y la consigue Julio César. Porque le parece una campaña menor a todo esto. Todavía le falta lo de las Galias, ¿no? Paula, por favor, la siguiente diapositiva. Mientras tanto, y esto es lo sustancial, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay un párrafo de Estrabón que es muy interesante porque es verdad. Y además la arqueología lo demuestra enteramente. Habla de los turdetanos, concretamente, que es esta gente, pero podríamos hablar en realidad de todos los demás. Y ahora enseguida veremos por qué. Dice que los turdetanos, sobre todo los que viven en las orillas del Betis, que es el Guadalquivir, como sabéis, han adquirido enteramente la manera de vivir de los romanos hasta olvidar su idioma propio. Es cierto, luego veremos por qué. Además, la mayoría se han hecho latinos. Luego explicaré qué quiere decir eso. Han tomado colonos romanos y falta poco para que todos se hagan romanos. Las ciudades colonizadas muestran bien claro el cambio que se ha operado en su constitución política. Llámanse togados a los íberos que han adoptado este régimen de vida. Y los celtíberos mismos están hoy día entre ellos, aunque hayan tenido fama, en otro tiempo, de ser los más feroces. Realmente es lo que estaba ocurriendo. A partir de un cierto momento hay una asimilación masiva de la forma de vida romana. Y en ese sentido, siguiente diapositiva, Paula, por favor, es como Roma consigue hacer una cierta conciencia de unidad en las de España. ¿Unidad española? No, unidad romana, pero
como hispanos. La fase final de la guerra es brutal, que son las guerras cántabras, en el contexto de la llegada al poder de Octavio Augusto, el primer emperador propiamente dicho, que está obligado además a mostrar su poderío militar, y son sucesivos encierros de cántabros y astures en sus castros, en sus poblados, generalmente con suicidios masivos. Se suicidaban con hojas de tejo, cántabros. Hacían una infusión, o lo que fuera, y bueno. Y así acaba, Paula, por favor, la siguiente diapositiva, la conquista romana de Hispania. Y empieza lo que a mí más me interesa subrayar, que es la romanización, porque es lo que nos da una identidad a todos, ¿vale? Una identidad donde tenemos lo que teníamos antes, de los celtas, los íberos, etcétera, y luego además todo esto. Son fundamentales las ciudades, y España se llena de ciudades. Roma es una civilización urbana, no solo porque quiere muchas ciudades, sino porque desde el punto de vista de la forma romana de estar en el mundo es inimaginable una forma que no sea la ciudad, como los griegos, ¿no? Decía Sócrates que no hay vida moral fuera de la ciudad. Para los romanos es lo mismo, la ciudad es la ciudad. Y del mismo modo que Roma es la ciudad por antonomasia, el poder de Roma descansa en una enorme red de ciudades que son a su vez pequeñas Romas. Había varios tipos de ciudades, aparte de la ciudad romana propiamente dicho, Tarragona, como os he contado antes, había ciudades federadas, que eran ciudades indígenas que suscribían un pacto con los romanos, pues Tarraco es otra, Málaga, Cádiz, etcétera. Otras que se llamaban libres e inmunes, que eran igual de autónomas con las federadas, pero no había un pacto previo. Había estipendiarias, que eran ciudades sometidas a las condiciones que Roma le imponía, y luego las de litiquie, que eran ciudades conquistadas por la fuerza y que tenían muchos menos derechos. Y luego estaban las colonias, que es, por ejemplo, Cartagena, Emérita Augusta, o sea, Mérida, Sevilla, que son ciudades creadas por los itálicos que llegan allí, son ciudades de repoblación. Bueno, todo este panorama, lo fundamental es que es prácticamente idéntico. Los romanos hacen su planta, que es muy parecida, por cierto, a la de los campamentos, y a partir de ahí crean un mundo. Y es un mundo que tiende a ser autosuficiente romano. Da la siguiente diapositiva, por favor. Al mismo tiempo nacen, que luego serán importantísimas, las villas. Las villas son grandes centros de posesión rural. El mundo romano es esencialmente la ciudad. La villa es otra cosa. Luego ya veremos por qué se convierte en algo muy importante, pero eso es después. Las villas, ¿qué son? Centros de vida familiar, centros de vida económica y elementos de control del territorio. Después del siglo III ya veremos lo que ocurre con las villas y por qué era tan importante sacarlas ahora. Siguiente elemento de romanización, decisivo, las calzadas, como todos sabéis. Son las arterias del mundo romano, que conectan las ciudades, canalizan el comercio, permiten el paso de los ejércitos, facilitan el control del territorio. Roma hace calzadas por todas partes y todos hemos visto alguna calzada romana. El asunto es que estas calzadas van a seguir en funcionamiento hasta, bueno, prácticamente hasta la actualidad, muchas de ellas. Y durante la época de la conquista musulmana y de la reconquista van a seguir siendo absolutamente cruciales. Así que tenemos ciudades, tenemos villas, tenemos calzadas, tenemos a Paula que pone en la siguiente diapositiva, que es la ingeniería, que es lo otro. Y esto es muy importante si pensamos en el efecto psicológico que podía crear el mundo romano frente a un indígena cualquiera. No sé si habéis visto el acueducto, bueno, el acueducto de Segovia lo habéis visto todos, pero si habéis visto la entrada del acueducto de Segovia por arriba con sus esclusas para decantar. O sea, realmente es impresionante. Una obra romana es una cosa muy impresionante. Y el hecho de que tú te encuentres ante una civilización que va por el mundo construyendo esas cosas, pues te deja milanao, ¿no? Por otra parte, a diferencia de las ciudades griegas, los romanos convierten sus ciudades en sitios muy fáciles para vivir, por el alcantarillado, por ejemplo, que las griegas no tenían. Tardaron muchísimo en tener, por las grandes construcciones, los teatros, todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la explotación económica, por la minería. De tal forma que la ingeniería romana, ¿puedes darle a la anterior, por favor, Paula? Mirad las rutas de las calzadas, y ahora dale a esta, por favor, a la siguiente. Y mirad la ruta de la ingeniería de las ciudades, es decir, está enteramente solapado. O sea, realmente es un mundo perfectamente integrado. Es decir, no es un dominio de un señor que llega, arrasa un territorio, se lleva unos esclavos, deja allí un puesto con 4. No. Han creado otro mundo, otra Roma.
la han creado en España. Verá la siguiente, por favor, porque luego está la cuestión de las élites políticas, que es muy importante para entender cómo este mundo hispano se convierte en un mundo romano. Luego veremos enseguida qué es la ciudadanía, pero la táctica política romana consistía fundamentalmente en conceder la ciudadanía a las élites locales de sus posesiones. Ya fueron autóctonos, es decir, gente nacida en el lugar, o ya fueron itálicos que habían llegado. Solo a la élite local, ¿eh? O sea, no a la gente del pueblo y tal, que esto era otro mundo. Pero los que mandaban sí. Y con eso conseguías que la gente que mandaba en una ciudad, en un territorio, tuviera una implicación completa en la vida del imperio. Por así decir, pasaba a trabajar para ti. Y además pasaba a trabajar para ti y podía llegar a lo más alto, en principio. El cursus honorum famoso, ¿no? En la vida del Imperio Romano encontramos que las élites locales hispanas a partir del siglo I empiezan a tener un peso enorme. Y fundamentalmente como representación, un poco como hoy por otra parte, como representación de lobbies, de grupos de interés, ¿no? El lobby gaditano era feroz, el de los balbos, por ejemplo. En Cádiz andaba un montón, pero mandaba un montón en Roma. Aquí, por supuesto, o sea, eran los amos. Uno de los elementos de su poder se dice que era la producción y exportación del garum, que no sé si sabéis lo que es, pero el garum era una salsa de pescado que era el ketchup de Roma. O sea, todo el mundo le echaba garum a todo. Y además era una cosa un poco asquerosa, porque la cosa consistía en poner una tinaja enorme y tú ponías en la parte de abajo, bueno, se puede hacer sin tanto asco también, pero bueno, en la parte de abajo de la tinaja ponías un montón de hierbas mezcladas, eneldo, tomillo, romero, bueno, lo que fuera. Vale. Sobre esa capa bien prensada echabas vísceras de pescado, todo lo que pillaras. Los más finos dicen que pescado, pues nada, vísceras de pescado, todo lo que pillaras, sobre todo de boquerones, o boquerones pequeños, todo ahí machacado, ¿vale? Y encima de eso le ponías otra capa de sal, ¡pum!, y lo apretabas. Y luego otra capa de hierbas, otra capa de pescado, y otra capa de sal, y otra capa de hierbas, y así hasta que colmatabas la tinaja, ¿no? Con la sal encima, que es muy importante. Bueno, eso lo dejaba secar al sol semanas. Varía, según las fórmulas varían, ¿no? Si lo queréis hacer en casa, luego no me echéis a mí la culpa. Y después de estar... ¿Eh? Sí, no, pero es que dejaron la terraza, porque en casa... No, ellos dejaban al sol. Al sol es un Starlux a lo bestia, efectivamente. Un Starlux. Bueno, entonces, luego, después de ese periodo de estar al sol ya fermentado, tú lo machacas, ¿no? ¡Pum! Y se convierte en una salsa. Y esa salsa era lo que se exportaba, pero bueno, permanentemente. Han encontrado todavía ánforas en pecios de barcos naufragados, ánforas llenas de garum. Es una... Garum, sí. G-A-R-U-M, garum. El garum. Bueno, el garum era uno de los elementos fundamentales de exportación de España en la época, con el trigo y con otras cosas. Y parece que el clan de los Balbo, que era poderosísimo, entre otras cosas, se dedicaba a esto también, ¿no? Había factorías de garum, por ejemplo, muy importantes en Ceuta, Septa, ¿no? Bueno, y de todo ese mundo nacen tres emperadores, como sabéis, Trajano, Adriano y Teodosio, ¿no? De Itálica los dos primeros, o Hispalis, y el segundo probablemente de Cauca, aunque no es seguro. Es muy interesante porque todo romano del imperio, digamos periférico, que llegaba a una gran magistratura, inmediatamente trataba de buscarse un linaje de la ciudad de Roma, ¿no? Con lo cual todos ellos se dicen descendientes de familias romanas, pero se sabe que no es verdad. Del mismo modo que ahora hay gente muy cursi que dice, porque yo desciendo del conde de no sé qué. Vete tú a saber, ¿verdad? Si había un conde del siglo XIV que... Bueno, pues esto será lo mismo, porque yo desciendo de no sé quién y soy romano. Ah, era de Sevilla. Pero bueno, también tiene lo suyo, ¿no? Ser de Sevilla. Pero esta gente era precisamente de ese mundo que ya era un mundo enteramente romano, claro. Lo que pasa es que, digamos, periférico. Siguiente diapositiva, por favor, Paula. La ciudadanía, que era lo que antes os contaba, es muy importante explicarlo porque es un mundo complejo de la ciudadanía romana. Vamos a ver. La ciudadanía es un estatus jurídico, ¿no? Entonces, se aplica tanto a personas como a territorios. Y no en todos los territorios a todas las personas, ni a todas las personas de un mismo territorio. Es un concepto, por así decir, que tú eres romano de primera, para entendernos. Bien, ¿quién es romano de primera? Los ciudadanos romanos, claro, y sus ciudades. Y luego hay otros que no son ciudadanos romanos.
aparece una cosa que se llama derecho latino, porque a los primeros a los que se les concede es a los del Lacio, los de la región circundante de Roma, por eso se llama así. ¿Y estos quiénes son? Bueno, pues como si fueran romanos, pero sin derecho a voto. Vale. ¿Y son los que están en el Lacio? No, pueden estar en cualquier parte, pueden estar en Sagunto, pero son ciudadanos de derecho latino, se llama así. Luego hay un montón de ciudadanos sin derechos, los peregrini, que se llama, las mujeres que tenían derecho de propiedad, pero ninguno más. El derecho romano es extremadamente machista, y por supuesto los esclavos. Los esclavos, de hecho, no tienen consideración de ser humanos, son objetos, ¿no? Solo se rigen por el derecho de propiedad del amo, no de ellos. Bueno. Los sujetos sin derecho aproximadamente eran entre el 80% de la población del conjunto del imperio, ¿eh? Es decir, el mundo romano era así. La cuestión es que esta estructura hacía que normalmente en la vida de la ciudad todo el mundo quisiera ser ciudadano romano. Y si uno ya era ciudadano de derecho latino, su aspiración natural era ser ciudadano romano. Y si uno era ciudadano de una ciudad federada, como hemos visto antes, sin derecho latino, aspiraba a tener ese derecho latino. ¿Por qué? Porque la vida era infinitamente más fácil. Sobre todo en la participación en la vida local. Para cuestiones de carácter comercial, por ejemplo, etcétera, es básico, ¿no? En lo que concierne a España, en el 171 a.C. nace la primera ciudad latina fuera de Italia, que es San Roque, en Cádiz, Cartella. Es la primera que tiene fuera de Italia, no digo fuera, o sea, no digo en España, en todo el imperio, la primera que tiene un estatuto de ciudad latina es precisamente Cartella, San Roque. En el año 74, Vespasiano otorga el derecho latino a todas las provincias de Hispania, con lo cual todas las provincias se convierten ya en, como decir, casi romanos, ¿no? Casi romanos, aparte de que en nuestras ciudades hubiera gente que sí que era ciudadana romana. En el 123, con Adriano de Emperador, se crea el derecho latino mayor, que hace que todos los consejeros de cualquier municipio sean ya ciudadanos romanos, por esa dinámica de implicar a las élites locales en la vida del imperio. Y finalmente Caracalla, en el 212, concede la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Hombres libres, solo libres, ¿eh? O sea, no a todo el mundo, solo a los hombres libres, salvo las ciudades, si os acordáis, de las dedicati, los dedicatici, que eran los habitantes de las dediticae, que eran las ciudades que había que someter por la fuerza. A eso se les deja fuera del marco jurídico. Pero todos los demás, siguiente diapositiva, por favor, Paula, pasan a ser ciudadanos romanos. Todo esto se organiza con un instrumento que es el derecho romano, del que todos habréis oído hablar, y que en realidad es una cosa complicadísima. Hoy derecho romano es una disciplina, una asignatura. En realidad se forma a lo largo de 500 años. La cuestión es que crea un marco de pertenencia común, porque hay unas leyes por las que te puedes regir, incluso cuando son de diferentes tipos, sea los romanos, sea los latinos, sea los no ciudadanos, todos se rigen por el derecho romano. Tiene un principio clásico griego, que es el dar a cada uno lo suyo, lo cual es importante, y tiene un origen muy concreto, que es cuando se va acumulando la tradición a lo largo de los siglos, del siglo VI a.C., 5 a.C., 4 a.C., y hace falta codificar todo eso. Entonces, a partir del siglo I, sobre todo, después de Cristo, aparece un cuerpo de jurisconsultos que empieza a codificar todo eso, a sistematizarlo y también a simplificarlo. Y es importante porque aquí aparece de todo, es decir, el derecho público y privado, el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho tributario, los conceptos básicos de propiedad, de comercio, de matrimonio, de circulación de las personas, etcétera, que hoy conocemos, aparecen con el derecho romano. Es la base de todo esto, incluido también, por cierto, en los países que no son de derecho romano, los anglosajones, que se rigen en principio por otra cosa, la common law que se llama, pero cuya base también es el derecho romano, los conceptos del derecho romano. En España va a ser, esto lo señalará con cierto detenimiento, porque en España va a ser determinante la semana que viene, cuando vemos a los visigodos, que estaban obsesionados por hacer códigos todo el tiempo. Y luego veremos por qué, porque tenía su razón de ser. Otro elemento de romanización. Paula, me parece que te has saltado uno, o soy yo que lo he apuntado mal. No, pues soy yo que lo he apuntado mal. Siguiente, sí, los ejércitos. Ya hemos visto antes que las legiones romanas llevaban mucho auxiliar.
y que un premio para ese auxiliar era convertirse en ciudadano romano. Bueno, hemos visto también antes que los sucesivos ejércitos que por aquí pasan se llenan de íberos, celtíberos, celtas, de hispanos en definitiva. ¿Por qué? Pues porque tenemos este carácter. ¿Qué se le va a hacer? El asunto es que estaba absolutamente llena. Y hay un momento, esto es un estudio de Abascal, no era Abascal que estáis pensando, otro Abascal distinto, en el que llegó a haber 80 asentamientos militares íntegramente hispanos en toda la frontera del imperio. No en España, ahí, desde Germania hasta Grecia. Unidades de entre 500 y 1000 hombres. No sabemos cuántos hispanos había combatiendo en el ejército romano, porque además fue muchísimo tiempo. Pero si en aquel momento concreto había 80 unidades de entre 500 y 1000 hombres, pues podemos hacernos una idea. Un montón de gente. Un montón de gente. Al principio eran jinetes, como esta moneda acuñada con un jinete ibero. Pero enseguida se incorporan a las legiones y adoptan el mismo aspecto que los legionarios, el aspecto que conocemos, con el casquito y tal, el de los romanos de Asterix, ese aspecto. Lo que son, es muy interesante que cuando lees a los tratadistas militares españoles actuales, ves que subrayan en el soldado español las mismas virtudes que los griegos en su momento y que los tratadistas del siglo de oro en los soldados de los tercios: sobriedad, capacidad de resistencia, acometividad, etc. O sea, valientes los hay en todas partes, pero gente que aguante tanto hay poca. Y es una clave del soldado español de todos los tiempos, ¿verdad? Estas unidades auxiliares a partir del siglo I se convierten en auxiliares permanentes. Y lo que es muy interesante es que los romanos lo hacen colocando grupos étnicamente homogéneos, fundamentalmente para que sea más fácil de entenderse, claro. De tal forma que hay una unidad, imaginaos en Noricum, pues 700 arébacos, y solo arébacos, con un oficial romano en su caso. Y toda esta gente, en cuanto acaba su servicio, se va a convertir en ciudadana romana y vuelve a Hispania convertido en ciudadano romano, o se asienta en cualquier parte de la Galia o de Italia si puede como ciudadano romano. Normalmente vuelves a Hispania porque aquí hay más tierra y está menos ocupada que Italia, que estaba saturada, y saturada sigue, ¿verdad? Y por otra parte es su sitio. Pero vuelven como ciudadanos romanos. Siguiente, por favor, Paula. Elemento de romanización, evidentemente, es el latín, claro. En lo que estamos hablando ahora, aunque no nos demos cuenta. El latín, que fue la lengua oficial y única de la civilización romana, es muy interesante subrayar que nunca se impuso por ley. Como los romanos tenían esa estructura tan jerarquizada, no tenían ningún interés en que la plebe, los pueblos conquistados, hablaran latín. Pero ninguna, ¿para qué? Con obedecer al látigo ya tenían bastante. En realidad fueron todas las sociedades romanizadas las que adoptan el latín de forma ya sea espontánea, ya sea inducida, pero porque era la única forma de organizarse. Y lo van adaptando poco a poco, y esto ocurre en todo el Imperio Romano al mismo tiempo. Al final, tú eres un señor que vive, imaginaos, en un castro de la Sierra de Constantina, y te acercas a Sevilla y ves aquello, y tú o quieres ser como ellos o por lo menos quieres entenderte. Y el latín funciona así, ¿no? Además, el latín español tiene el latín que se habla en España, el latín hispano, tiene rasgos muy característicos. Menéndez Pidal los estudió muy bien, ¿verdad? Y es que fundamentalmente es el preclásico, es decir, cuando llegan aquí los romanos traen su latín. Y el latín que traen es el latín del siglo III a.C., del siglo II a.C., donde, por ejemplo, comer, nuestro verbo comer, no se dice comedere, como se decía en el latín antiguo. En el latín moderno se dice manducare. De tal forma que los españoles, en el latín de los españoles, están diciendo comedere, comer, cuando en Roma están diciendo manducare, porque es el latín moderno. Bueno, es un ejemplo. El latín que llega aquí es el latín tan antiguo, un latín muy arcaico, que también, por cierto, influye luego en la conformación de lo que va a ser el romance español. No se habla enteramente latín en toda la península, no digo todo el mundo, digo todo el territorio, ¿verdad? Hasta los siglos II y III, que es relativamente pronto. Y mientras tanto han aparecido figuras fundamentales en el ámbito cultural que hay que recordar. O sea, Porcio Latrón, que era un retórico hoy lo llamaríamos, bueno, community manager no, pero ¿sabes? Esta gente que se dedica a dar charlas a los políticos sobre cómo tienen que hablar en público, eso era.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es retórico en realidad. Es decir, tú estabas educando a la élite romana en cómo tenía que hablar. No sé si habéis visto una serie del HBO que se llama Roma. Qué fantástica, porque es desde el punto de vista de la reconstrucción histórica. Hay dos. Sí, hombre, claro, no te voy a contar el final, pero el final es fantástico. Claro, con Tito Pullo y el hijo de... No te voy a contar nada más. Si os habéis fijado, cuando aparece el pregonero en Roma, lo que hace es ponerse así y compone una posición, ¿no? Porque eso formaba parte de la escuela de la retórica, porque era tan importante eso. Claro, es un mundo sin radio, sin televisión, tú estás dirigiéndote al pueblo de viva voz, ¿no? Bueno, el retórico enseñaba esas cosas. Por cierto, en Córdoba o Tarragona, que hay discusión. Barco al Neoséneca, que es el padre de otro Séneca bien conocido, Quintiliano en Calahorra, que es un gran pedagogo, el primer gran pedagogo de la historia es Quintiliano, o sea, un tipo de Calahorra. Bueno, y luego Séneca, el joven, el de Córdoba, el filósofo más conocido, Lucano, nieto de Séneca el Viejo, o Marcial en Calatayud, Bilbilis, como se llamaba. Bueno, y hay más, pero son ejemplos. Es decir, la vida cultural hispana está plenamente integrada en la vida cultural romana. Paula, por favor, la siguiente. Y luego el elemento definitivo de cristianización, en un mundo que ya tiene, enumeramos ciudades, villas, calzadas, ingeniería, la ciudadanía, un derecho y una lengua, es la religión. Y la religión, lo definitivo va a ser la cristianización. ¿Perdón? Es que es la Virgen del Pilar, claro. La cristianización de España. Como sabéis, sobre la cristianización hay muchos elementos de carácter tradicional, algunos dicen legendario, bueno, y luego están los históricos. Vamos a verlos por partes. Los tradicionales son bien conocidos. El primero, efectivamente, es la predicación de Santiago el Mayor, que en Zaragoza se le aparece a la Virgen del Pilar en el siglo I. También la predicación de San Pablo en Tarragona, que esto es interesante porque en su carta, creo que es a los Efesios, es decir, a los de Éfeso, me parece que es ahí. San Pablo les dice, voy a ir a Hispania a ver a nuestros amigos, ¿no? Bueno, no se sabe si fue, pero se sabe que quería ir. Y dice la tradición que efectivamente llegó, que vino, que evangelizó y que logró la conversión de dos damas, Xantipa y Polisena, que eran de familia romana. Y luego otra historia muy interesante, que es la de los 7 varones apostólicos que manda San Pedro, los manda a Málaga, a Granada, por ahí, ¿verdad? Que son Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Cecilio, Eufrasio y Esiquio. Esiquio, sí. Esiquio me parece que lleva H y se me ha caído, pero bueno, para nosotros da igual porque nadie se llama Esiquio aquí, ¿verdad? Ni conocemos a ninguno ya que se llame así. De manera que... Bueno, ¿conoces a un Esiquio? No, ¿sí? Joder. ¿Con H o sin H? ¿Cómo lo escribe? Exiquio. Ah, sí, mira, ¿ves? Bueno. ¿Eh? Pues fíjate, pues... Hace en los 80 y en unas elecciones que nos mandaron para hacer las encuestas y tal, y tenían todos esos nombres, todos. En ese pueblo, todos. Venían con los carnés y eran eso. Eran todos. Torcuato, sí, Torcuato es más común. Hombre, Indalecio Prieto. Era de Andalucía, eso sí te lo puedo decir, y creo que era de Córdoba. Para que veas. Estaban en el sitio todos esos. Muy natural que fuera de Córdoba, porque en el sur tienen mucho arraigo estos nombres, porque la tradición apostólica de los 7 varones apostólicos precisamente es que llegan a Granada y les persiguen los romanos, ¿no? Y en un momento determinado, en Acci creo que es, cruzan el río y el puente se hunde antes de que los perseguidores. Y después de ese milagro, forma parte de la tradición de los 7 varones apostólicos. Bueno, esto es la tradición. La tradición a la que hay que dar el valor que tiene, que es mucho. Yo no soy de los que la desdeña porque no haya un hecho histórico. Vamos a ver, la guerra de las Galias de César, que todos damos por un hecho real, que lo fue, se basa en un texto que el ejemplar más antiguo es del siglo III bien entrado, si no me equivoco. Los hechos ocurrieron 200 años antes, no por ello dudamos de los hechos, ¿no? Con lo cual, bueno, a la tradición hay que darle el valor que tiene, que no es poco. Esto efectivamente es un cuadro de Goya. Bueno. Lo siguiente, Paula, por favor, es lo que nos consta arqueológicamente como las líneas de expansión del cristianismo. Nos consta por los hallazgos arqueológicos estos 4 grandes centros, fundamentalmente en el sur,
Sevilla, esto encaja, por cierto, con la tradición de los 7 varones apostólicos, el área Sevilla-Córdoba, en el este, el área Tarragona-Zaragoza, que encaja por otra parte con tanto la tradición de San Pablo como la tradición de Santiago, y luego otros centros muy interesantes y que donde parece estar la clave de la expansión del cristianismo por la península, que son Toledo y León. ¿Por qué? Porque lo que sí que se ha visto es que en el origen la difusión del cristianismo en España va vinculada al paso de la Legio Séptimo Gemina. Es decir, son las legiones, con su gente venida de todas partes y tal, las que traen el cristianismo consigo, no digo en términos de predicación, que esto es otra guerra, sino en términos de difusión popular. Y esa gente se licencia y le dan tierras, imaginaos, en el Duero, y esa gente es cristiana ya, ¿no? Bueno. Fuentes históricas, ¿desde cuándo es cristiana, por favor, Paula, España con toda seguridad? Bueno, hay testimonios históricos muy concretos que, en todo caso, dan cifras muy antiguas para la difusión del cristianismo en España. Por ejemplo, Irineo de León, en su tratado contra los herejes, cuando habla del mensaje cristiano como un mensaje que está siendo reconocido por gente de todas las tierras y tal, habla de las iglesias de las Iberias. O sea que en España había, al menos en este tiempo, esto que estáis viendo es una reconstrucción hipotética de cómo sería la Basílica de San Vicente, debajo de donde está hoy la mezquita de Córdoba, ¿no? La Catedral Mezquita de Córdoba. Bueno, Tertuliano, entre los años 155 y 220, en su escrito contra los judíos y de por qué los judíos no se convierten al cristianismo, explica que varios pueblos, todos los varios pueblos rarísimos, como los gétulos, los mauros, etcétera, y todas las fronteras de las Hispanias se han convertido ya. Entre 155 y el 220, seguramente en el Gozne, entre los siglos II y III, escribe Tertuliano, y luego San Cipriano, en su carta sinodal con los obispos del África proconsular, contestan a los obispos de León Astorga y de Mérida. Y eso quiere decir que en aquel momento en España ya había obispos, diáconos, presbíteros, en fin, un mundo organizado. Así que con toda seguridad, en este momento, España ya era muy ampliamente cristiana, es decir, muy temprano, hablamos de los siglos II, III. Muy ampliamente, ¿qué quiere decir? Que había mucha difusión. No quiere decir nada más que eso. La semana que viene, cuando hablemos de los godos, veremos hasta qué punto lo de la cristianización es un elemento que hay que tomar con cautela. ¿Cuándo se va todo al traste? Pues con todo, con el Imperio Romano. Si ahora, no, evidentemente, no me voy a poner a hablar de cómo creó el Imperio Romano, porque no terminaríamos nunca. Creo que hay 150 teorías distintas. Pues claro, fue una cosa, hay que tener en cuenta que el Imperio Romano era una cosa enorme, grandísima, y por otra parte que la caída fue paulatina. Incluso hay quien discute que hubiera realmente una caída, porque el hecho es que había desaparecido en Roma el emperador, y sin embargo el mundo seguía viviendo a la romana, hablando latín, con sus estructuras tradicionales, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que hay es, se sabe seguro, una guerra enorme con Persia, la peste llamada cipriana, que probablemente fue una viruela, que diezmó a la población. Todo eso ocurre en un muy breve periodo de mediados del siglo III, de tal forma que a partir de ese momento Roma tiene que reaccionar, cambia de política, empieza a recabar impuestos por todas partes, priva a las ciudades de buena parte de su autonomía, al mismo tiempo por la crisis económica, la organización militar se descompone, empiezan a aparecer jefes militares que actúan por su cuenta en la frontera porque les resulta mucho más fácil entenderse con el enemigo que tienes al otro lado del muro que con tu propia base en Roma o en Rávena o donde fuera. Empiezan a aparecer guerras civiles en distintos puntos del imperio y todo esto empieza a pasar al mismo tiempo en un periodo muy largo de 150 años. Y en ese periodo de 150 años el imperio deja de desaparecer como tal. La idea del emperador romano que podíamos conocer todavía en el siglo II, o con los nuestros, con Adriano, Trajano, etcétera, ya no existe. Es un mundo político y económico completamente diferente. La vida se ruraliza y si os acordáis al principio os conté que lo de las villas es fundamental. ¿Por qué es tan importante? Porque en las ciudades ya no se puede vivir. Va a aparecer un fenómeno que se llama de las vagaudas, lo veremos después, donde la gente de las ciudades se va porque no hay quien viva. Las ciudades se han convertido un poco
Pues en lo que pasa con muchas ciudades de África, que llega allí alguien, pone el señuelo del desarrollo, centenares de miles de personas dejan el campo. En Senegal, por ejemplo, se van a las capitales que no están preparadas para recibir a tanta gente y todo se convierte en un desastre. El campo porque se queda vacío y la ciudad porque no cabe nadie. Bueno, pues algo parecido. Solo que la gente lo que hace es irse al campo. Creo que es Albiano de Marsella el que escribe que la vida en las ciudades, que os recuerdo, era la clave mental del mundo romano, en lugar de la libertad ciudadana. La vida, siendo supuestamente libre, se había hecho tan bárbara que la gente prefería irse con los bárbaros, es decir, al campo, para ser libre. Es un proceso terrible. Desde el punto de vista de la organización del territorio, significa que todo se llena de villas. Estas son las conocidas. Habrá con toda seguridad muchas más. ¿Por qué la gente se va a las villas? La gente que puede, porque en las ciudades no hay quien viva. Por el hacinamiento, por la crisis económica, porque hay un montón de gente sin nada que hacer, porque hay esclavos que han dejado de serlo. Y los señores de las haciendas empiezan a montar su propio mundo a la romana. La villa se convierte, por así decir, en una nueva ciudad. Tú en tu villa tienes a tus clientes, es decir, a las familias vinculadas, por supuesto a tu propia familia, a la gente que trabaja para ti, esclavos y no esclavos, y una buena parte de ese personal al que armas y se convierte en tu hueste, y empieza a aparecer así algo que ya va a ser lo que después se conozca como feudalismo, con otro tipo de relaciones que veremos en su momento. Pero ya aparece el señor de tierras, el señor rural, como un señor que controla su propio mundo político con su propia hueste militar. Y van a llegar a tener un poder que os pasmará la semana que viene cuando veamos los visigodos, porque fue el gran problema con el que se encuentran los godos. Paula, por favor, el acto final, como sabéis, son las llamadas invasiones bárbaras. En el año bárbaro quiere decir extranjero. En el 406, grandes masas de pueblos germanos cruzan el Rin, porque se ha helado, y consiguen penetrar en el Imperio Romano de Occidente, donde ya había muchos pueblos de estos desde hace mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Pero la cuestión es que ahora pueden imponer su poder. En el caso de España... ¿Qué hace que esos pueblos bárbaros te digan, pues vámonos para España? O sea, ¿qué es lo que les... Vente para España, eso es un clásico. Claro, claro. O sea, ¿qué les empuja? Buscan dónde asentarse. O sea, que había habido una superpoblación y no tenían sí, tierras. Hay una superpoblación. Hay superpoblación. Hay invierno, hay una explosión demográfica de los pueblos germánicos con toda seguridad, y hay además la opción... Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Ya lo veremos la semana que viene, porque para los visigodos, por ejemplo, fue determinante la cuestión de Atila. Pero eso lo veremos después. Buscan dónde establecerse. Y ahora no hay nadie que se lo impida, porque el poder del Estado romano ha caído. Entonces, ellos llegan a un sitio, a unos lugares donde lo que hay ya no es un gobernador romano que sale con su ejército. Eso ya no queda. Lo que hay son esos señores locales con sus pequeñas huestes. Y el alano o el vándalo no llega y dice, te voy a matar. Dice, manténme que yo te protejo. Claro, porque en eso consiste la cosa. Si no quieres, sí te voy a matar, pero si quieres no hay problema. Y así es como se asientan en la mayor parte de la península en sucesivas oleadas. El obispo Idacio, por ejemplo, retrata en términos muy dramáticos la llegada de los suevos, ¿no? Y seguramente es verdad, porque, vamos a ver, el mundo bárbaro, este mundo germánico, no es un mundo organizado. Son tribus, con un jefe tribal. Y las tribus llegan a un sitio, y hay tribus asesinas, y hay tribus de gente fantástica también. O sea, no puedes hacerte una idea, digamos, homogénea, aunque tengan sus reyes. Y los lugares que no se quieren avenir, algunos aguantan y pueden aguantar. Mérida, por ejemplo, que no había quien la tomara, ¿verdad? Y otros no. Y otros no. Y muchos pactan. ¿Quiénes son? Bueno, no sé, todos ellos, menos los alanos. Bueno, vamos a ver, por orden. Los vándalos. Los vándalos probablemente salen o del norte de Dinamarca o del sur de Suecia. ¿Vale? Los suevos salen del centro de Alemania probablemente. Seguramente llegados de otra inmigración anterior, también nórdica. Y los alanos son una gente muy interesante, porque si os acordáis, la semana pasada veíamos que los indoeuropeos se extendían en dos.
por una parte, indoeuropeos propiamente dichos, que son los que vienen a los celtas, los germanos, etcétera, y luego los hinduarios, que van hacia el este, son los persas. Bueno, pues los alanos son de los hinduarios que por algún motivo se dan la vuelta. Entonces, no son pueblos germánicos, son otra cosa distinta, pero se enganchan aquí. Y por otra parte, se viene enganchado, lo veremos la semana que viene, a los visigodos varios, bueno, pues un siglo atrás. Esto ocurre en todo el imperio. Aquí tenéis pues, los diferentes pueblos, todos nacen o parten aproximadamente de los mismos lugares, de los unos ya hablaremos pues, la semana que viene, y aquí se superponen, entran en conflicto entre sí, entran en conflicto con los romanos. Siguiente diapositiva, por favor, Paula. En la época de Mayoriano, del emperador Mayoriano, se empieza a sacudir a los diferentes pueblos germanos que han entrado, pero lo que a nosotros más nos interesa es que en el caso de España llama en su socorro al pueblo más romanizado de todos los germanos, que eran los visigodos. Ah, no, eso es la semana que viene. Eso es la semana que viene. Los visigodos, que han entrado en España en el 416, entran como aliados de Roma para frenar a los demás. Y esta gente va a empezar a escribir una página enteramente nueva en un contexto que ya no es el de la Roma que habíamos conocido esplendorosa con sus acueductos, sino que es un mundo completamente fragmentado, feudalizado, si vale el término, con señores de la tierra que pactan aquí y allá con tales o cuales caudillos, y todo ello en medio de frecuentes revueltas, las bagaudas que se llaman, que se suceden en España y en la Galia al mismo tiempo, y que es gente de la ciudad que no puede vivir en la ciudad porque te matan. Y entonces te vas al campo. Esa cosa tan española de echarse al monte, es eso. Eso son los bagaudas. Y en esto llegan los visigodos. Y entonces España, que ya existe como denominación geográfica de un espacio concreto con una tradición, una cultura concreta, va a acceder a un rango mayor, porque con los visigodos esta España romana se va a convertir por primera vez en una entidad política singular. Pero esto es lo que veremos la semana que viene. Así que me parece que sí, porque ya no hay más diapositivas, ¿verdad, Paula? Exactamente. La semana que viene, los visigodos. Gracias, Bill. Acerco el micro a quien quiera preguntar. Manos arriba. Y ahora sí, si quieres, Quien quiera 20 preguntar, minutos. manos arriba. Preguntas concisas y cortas, por favor. ¿Vale? Voy de adelante a atrás. Sí. Por favor, la Vasconia y la Aquitania antigua fueron romanizadas porque el euskera me parece que fue una lengua anterior al pre-indoeuropea. Por eso... Es que no viniste la semana pasada. Claro, efectivamente. Sí, claro. Es una lengua que seguramente entra en España. Muy encantado, mil gracias. Claro que sí. Por supuesto, por supuesto. Sí se romanizan. Lo que pasa es que por la orografía del lugar, como ocurre en Asturias, por ejemplo, o en Cantabria, muy buena parte del territorio no se romaniza, pero se romaniza porque no tenían nada que sacar de allí. Pero, por ejemplo, el yacimiento de Cortes de Navarra o los restos de Irún son absolutamente evidentes. Es decir, se romanizó, claro que se romanizó. Y se han encontrado muchísimos restos romanos. Varios vascos ayudaron a Aníbal en sus guerras. Eran iberos, vendían de esa zona. O sea, de esa zona. No se sabe de dónde venían. O sea, es muy posible, No se sabe, ¿no? Es muy posible y cántabros también. Es muy posible. Pero nadie lo puede decir. Porque no iban con el carné. Sí, pero eso, si no me equivoco, eso es posterior. Pero en las regiones romanas, como en los ejércitos cartagineses, aparecen contingentes, estos auxiliares que decíamos, de todos los pueblos de hecho, cuando las guerras cántabras, se cuenta que en las tropas romanas que están acosando
y reduciendo a los cántabros y los astures, hay buena parte de auxiliares que son también cántabros y astures. O sea, no hay un sentimiento de comunidad. Es que el sentimiento de, como decir, de atracción de la identidad romana era tan fuerte como lo va a ser luego el sentimiento de identidad española, para entendernos, en los indígenas americanos. Ya lo veremos, pero no veías al indígena como un igual tuyo, de ninguna manera. En el caso de muchos de los tallanes, huancas, etcétera, que combaten con los españoles, ¿no? Pero un proceso semejante. Espera un segundito, vamos a respetar los turnos de pregunta, que aquí está un señor esperando con el micrófono. Muchas gracias. ¿La cultura anglosajona tiene algo de paralelismo con la cultura cartaginesa? Yo estoy convencido de que Inglaterra se vio a sí misma como la nueva Cartago. Es una talassocracia. En la proyección geopolítica sí, y la norteamericana también. O sea, al final es una oligarquía comercial. Una oligarquía comercial que ve su proyección sobre el mundo no a la romana o a la española, que es eso, creando nuevas Españas por todas partes, sino desde un punto de vista completamente diferente, que es talassocracia. Hay un libro clásico de un gran geopolítico, de Carl Schmitt, Tierra y Mar, donde precisamente desarrolla este concepto. Y desde el punto de vista geopolítico es así. A los norteamericanos no les interesa el control efectivo del territorio, no lo han hecho nunca. Les interesan otras cosas. Y los ingleses es lo mismo. El imperio británico no era un imperio como el español. Tenía sus colonias y tal, por eso pudo haber una guerra de la independencia norteamericana, ¿no? Es otra forma de ver el mundo. Sí. Y Cartago con Inglaterra. No, absolutamente. Sí, sí. Si se podría comparar las penetraciones de los pueblos bárbaros con las llegadas de los africanos actualmente hacia Europa. No hay ningún paralelismo. O sea, bueno, esa necesidad de búsqueda del nivel de vida tan primitivo que tenían unos, o sea, ambos, o sea, y la superioridad, aun con la crisis y con todo, con la crisis del Bajo Imperio. Sí, sí. A pesar de todo, siempre ofrecía muchas más posibilidades para los bárbaros, y lo mismo puede ser la Europa actual, ¿no? Hay quien dice que este proceso de la gran migración germánica, que lo denomina, quiero recordar que es Völkerwanderung, no recuerdo bien el término en alemán, podría parecerse a sobre todo lo que vivió Europa después de la guerra de Siria, con la llegada de hasta 1 millón de inmigrantes. Pero yo creo que hay una diferencia muy importante, y es de dónde vienen, lo que traen, el tiempo que llevan en contacto con este mundo y lo que este mundo les da y lo que ellos pueden aportar a este mundo. Entonces, en ese sentido hay diferencias importantes. También en cuanto... O sea, no sería, vamos a ver, fue perniciosa la llegada de los bárbaros, ¿no? Que ahora sería menos pernicioso porque aportarían más. Yo creo que es exactamente al revés. Sí, porque los bárbaros en general estaban ampliamente romanizados, muchos de ellos. Los visigodos, lo veremos la semana que viene, pudieron crear un mundo propio que seguía siendo romano, ¿no? Y por así decir, lo que hicieron fue revertebrar un territorio que se había quedado desvertebrado, ¿no? Por el contrario, la migración de carácter socioeconómico que estamos viviendo hoy es una sociedad enteramente sin columna vertebral. Unos sí que la tienen y es peor porque lo que quieren es una suplantación de carácter cultural. Hablo de la inmigración islámica, que es una cosa que cuando estás en la periferia de París ves con muchísima claridad, ¿no? Y otros simplemente es una depredación de recursos y de servicios. Entonces, creo que son cosas diferentes. Creo que son cosas distintas. Tampoco lo compararía con los hunos de Atila, evidentemente, pero son momentos distintos, ¿no? Bueno, enhorabuena por la estructura tan bien planificada. Gracias. Pero se me antoja que has hecho un paralelismo entre las vías romanas y las villas romanas, es decir, entre los famosos caminos para comercio. Entonces, entiendo que también hay un paralelismo entre las vías romanas, entre todas los tipos de vías, y la España de los metales, porque en la antigüedad el valor Claro, no claro. era la tierra, era el metal, y por eso muchas villas romanas se hacen al lado de minas.
completamente. Y de hecho, muchos de los elementos que se utilizan para limpieza de metales, es decir, para el lavado de metales de minería, se han considerado que antes eran molinos para cereal, lo cual es falso. Eran para limpiar Lavaderos, sí, como se llama, lavaderos de efectivamente. metales, ¿no? Sí, eso lo ves muy bien en las médulas, en León. Es Efectivamente. impresionante lo que hay allí. No, pero es una que de cosa- hecho, y- pues, Hay una caza urbana y efectivamente hay un lavadero ahí al ladito. pero la de Cuenca no la conozco, pero las médulas me lo pero es miré, que, me lo de miré a hecho, fondo. Es increíble. en España, ¿Sí? en España, a pico y pala, se han cambiado montañas de sitio. Porque Sí, los sí, extractos están por el allí. tema de por la extracción con sifón, esa Y formidable. ese es el En motivo. Asturias es increíble, porque la médula todavía la tierra es blanda, pero en Asturias yo estuve en una mina de oro hace que, pues me parece que fue antes de la pandemia, en primavera, una mina en la que todavía ves oro. Claro, para que no lo puedes sacar. La gente de los pueblos sí que lo saca en los ríos y tal. Y ves en lo que consistía la obra, que efectivamente has cambiado una montaña de sitio para en otra poder hacer el hueco y traerte un canal desde donde cae el agua, que está a lo mejor aquí a 2 kilómetros, y hacerte un canal para poder colmatar eso de agua y que rompa la piedra por dentro. Es impresionante. Pero de hecho en Galicia, o sea, los romanos llegan a Galicia por la minería del Escalda. Sí, pero eso era por mar. La minería del Estado tiene una ruta marítima y luego tienes el camino originario de Santiago, por ejemplo, es decir, el de Oviedo a Santiago, a Galicia. Es una ruta aurífera. Y vas pasando por pueblos que son pueblos auríferos. Y además lo ves, yo precisamente la que vi estaba allí, pues un poco más allá de Pola de Allande, me parece que era. Y llegas allí, no hay nadie, evidentemente, pero tú puedes encontrar el agujero por el que salía toda la piedra, que luego había que lavar, claro. Sí, sí. Todo va vinculado con todo, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, desde el Zoom te dan las gracias, que muchísimas gracias. Los podemos ver allá atrás, los comentarios. Gracias por esta segunda sesión. Me hubiera encantado tenerte de profesor de historia. Por aquí le tenemos. Nada, nosotros desde el Club de Amigos y Esparza daros las gracias por esta segunda sesión. Deciros que el día 23 de marzo presentará su último libro. Es verdad, sí, ese. Eso es, que se lo pueden Editorial Tradición llevar, ahora encanta. lo pueden adquirir en el Club de Amigos del Toro Televisión y bueno, y llevárselo firmado el próximo día 23. El que no pueda venir, si lo podemos hacer llegar a través de mensajero, o sea que por ese lado no hay ningún problema y les espero el próximo lunes. Muchísimas gracias por venir. Hasta el lunes que viene. Venga.